buenos días, bendiciones a todos. Deseamos que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy una vez más nos encontramos para glorificar el nombre de Dios y también recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí donde está, trate de compartir el link, de poder también avisarle a sus hermanos, a sus amigos, a su familia de que ya estamos conectados en nuestro servicio de escuela dominical. Dice la palabra de Dios en el Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Aún si estás en tu cama, tienes que adorar y cantar al Señor. Dice la palabra, ¿verdad? Que canten aún sobre sus camas. O sea que no hay excusa, no hay motivo para decir, ay, no. Aún sobre tu cama, donde estés, debes cantar y glorificar el nombre de Dios. Y dice su palabra que debemos cantar a Él, porque Él es bueno, porque Él es santo, ¿verdad? Y dice que su alabanza debe estar en la congregación de los santos. Y aún virtualmente estamos congregados los santos, los escogidos de Dios. Así que ahí donde tú estás, debes disponer tu corazón, disponer tu mente para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y si de pronto estás, como lo decía ahorita, en tu cama, también tú debes hacerlo porque la palabra lo dice. Aún en tu cama canta, ¿verdad? No es que voy a ver aquí esperando, no. Todos debemos estar en la misma disposición, adorando y glorificando el nombre de Dios. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que realmente nuestra vida, todo lo que somos, aún desde nuestras casas, de donde nos encontremos, realmente la presencia de Dios se entrone en nuestros corazones, en nuestros hogares, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y en cada uno de nuestros hogares está el Señor. Y creemos que la libertad que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús nos da esa oportunidad para poder adorarle, exaltarle, glorificarle, no importando donde nos encontremos. Y hoy nos encontramos en casa, pero es un motivo para exaltarle y para glorificarle. Así que ahí donde estás, disponte y vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, gracias por esta mañana y por este hermoso día que nos regalas. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos permites, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio nuestro estás, que tu nombre, Señor, es glorificado y exaltado, Señor, y nosotros queremos cantar, exaltarte, adorarte. Queremos, Señor, hacerlo con todo el corazón. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Queremos, Señor, adorarte como tú lo mereces, exaltarte, Señor. Como lo decía el salmista, aún en nuestra cama, aún donde nos encontremos, Señor, queremos adorarte solamente a ti. Señor, disponemos este tiempo, nuestros corazones, para recibir de ti lo que tú quieres, pero en este tiempo nosotros te damos a ti todo el honor y la gloria, porque tú la mereces, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Señor. Que nuestros corazones estén siempre, Señor, conectados contigo, dándote adoración y alabanza, porque tú lo mereces, mi Rey. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de todas aquellas personas que se conectan en estos momentos. Señor, que juntos, a pesar de que no podemos estar de manera presencial y podamos personalmente, Señor, estar juntos, poder vernos, Señor, que podamos, Señor, adorarte en este tiempo como congregación, honrar tu nombre, Señor, y que podamos servirte cada día, Señor, y podamos darte lo mejor a ti. Gracias, mi Rey, gracias por este tiempo y que podamos, Señor,
cantar a ti con todo nuestro corazón. Recibe la gloria, recibe la honra en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones y vamos a adorar al Señor. Iglesia, Dios te bendiga. Qué bendición una vez más estar en esta mañana, por este medio, por esta transmisión. Y sabemos que Dios está con nosotros en tu hogar. Y nosotros le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y vamos a decirle y expresarle en esta mañana que a nuestro Dios Padre, decirle: Señor, te amamos. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Alzo mis manos. Padre, Señor, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena ni temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Alzo mis manos. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Dile: Señor, te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida
alzo mis manos, alzo mis manos, sin pena y temor, te adoro mi Padre, yo te exaltaré, capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, alzo mis manos a ti, Señor. Alzamos nuestras manos, alzo mis manos. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, alzo mis manos. Alzo mis manos. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy, maravillado, maravillado estoy de ti, sí, Señor. Maravillado estoy de ti, Santo Dios, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Declara y dime, Señor, tus obras son incomprensibles. Declara que no hay nadie como nuestro Señor, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entonado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Declara que estás maravillado, maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado
estoy. Señor, en esta mañana te amamos, Señor. Estamos maravillados con tu amor. Gracias por amarnos. Estamos maravillados, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Estamos maravillados, Señor, porque tú nos has cuidado. Estamos maravillados, Señor, por salvarnos, por perdonarnos. Ahí donde estás, dile, Señor, yo estoy maravillado por lo que tú eres, por lo que estás haciendo. Dile, Señor, estoy maravillado por tus bondades. Estoy maravillado por tu poder, Señor. Dile, Señor, gracias porque tú me has rescatado. Gracias porque estoy en la luz. Estoy en el camino donde debo andar. Eres tú, Señor Jesús, la razón. Gracias, Señor, por tu presencia. Quédate con nosotros, Señor. Y disponemos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Disponemos nuestra vida para escuchar la voz y la palabra de Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y este es el día que Él ha hecho, por lo cual nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en este día. Damos gracias una vez más a Dios por la bendición de poder congregarnos virtualmente, de poder también extender a través de esta red social y a través del internet la bendición que es compartir su palabra y la interacción que podemos tener, limitada por supuesto, pero al fin y al cabo algún tipo de interacción con nuestros hermanos, y confiamos en que ya muy pronto, con la ayuda del Señor y cuando sea el tiempo propicio, nuevamente podremos estar juntos en la casa de Dios. Mientras tanto, pedimos al Señor que siga guardando sus vidas, que el Señor nos siga dando sabiduría e inteligencia para enfrentar ahora este proceso de reactivación y de apertura. Que el Señor nos siga cuidando. El día de ayer ya se abrieron vuelos internacionales en la ciudad de Cartagena, así que ya ese también va a ser otra parte de este proceso, y vamos a ver realmente cómo va el comportamiento y cómo va toda la situación a comportarse. Mientras tanto, quiero invitarte una vez más a que puedas disponer tu corazón a recibir lo que el Señor nos está dando en este estudio del capítulo 3 de Juan, que lo estamos haciendo simplemente como una antesala, al igual que lo hicimos con el capítulo 1, para poder mirar un gran concepto allá en la primera carta de Juan capítulo 5, acerca de que todo aquel que ha puesto su fe, su confianza, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha vencido al mundo. Y que la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Y dado que ese concepto es tan importante y que además nos va a hablar Juan en su primera carta acerca de las características, el ADN, la identidad que tiene aquel que ha nacido de nuevo, es necesario regresarnos un poco, y hemos decidido invertir algún tiempo importante en estudiar esas características del nuevo nacimiento, esas características tan especiales y ese gran concepto, esa gran realidad y sobre todo este gran milagro de lo que significa nacer de nuevo. Y para eso el pasaje predilecto es Juan capítulo 3. Hoy vamos a llegar a la parte central, a la mitad de este estudio. Ya nos vamos acercando lentamente a todo el discurso de Jesús después de la conversación con Nicodemo. Recuerden que yo les había dicho que los primeros 10 versículos es una conversación, y ya a partir de este momento va a haber la transición donde Nicodemo como que ya dice, bueno, ya esto me supera, ya esto está más allá, y le toca a Jesús dar toda la enseñanza. Hoy vamos a ver un versículo bien duro para este hombre en la conversación, pero que nos deja ver
una gran verdad y un gran principio teológico que si usted lo logra comprender, si usted realmente, una vez más, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, también lo hablamos en la escuela bíblica, pero si este principio está presente, aun la forma en la que nos acercamos a la palabra de Dios, aun la forma en la que estudiamos la Biblia, cambia radicalmente. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hay una unidad completa en la revelación de Dios. De que toda la historia bíblica y toda la revelación bíblica tiene un hilo conductor y ese hilo conductor es Cristo. Entonces quiero invitarte una vez más a poder leer nuevamente este pasaje. Sé que lo leemos cada domingo, pero creo que es pertinente una y otra vez volver a leerlo, y en cada oportunidad que tenemos de leerlo sé que el Señor habla de manera especial a nuestra vida. Juan capítulo 3, verso 1 dice que hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maravilloso este conocidísimo pasaje, conocidísimo encuentro de Jesús con un principal, un miembro del Sanedrín, que viene de noche, tal como lo hemos estudiado hasta el momento, al parecer para no ser identificado plenamente, al parecer para que no haya una relación y crean que todo el Sanedrín está de acuerdo con Jesús, que viene seducido por lo que Jesús ha hecho, y nos contaba al final del capítulo 2 que las señales que Jesús hacía ya estaba causando cierto impacto en mucha gente, y quizás seducido también por esas señales impactantes, viene cautivado por eso Jesús. Y tal como lo hemos visto hasta el momento, lo primero que ocurre es que Jesús le responde una pregunta que él no ha hecho.
Él viene en una actitud quizás agradable. Vemos también como algo positivo el hecho de que Nicodemo se acerque a Jesús genuinamente o con una buena intención, pero Jesús saca automáticamente a Nicodemo de todas las señales, de todo el tema que quizás lo tiene cautivado, y pone su atención y su mirada en el punto correcto, en el punto adecuado y necesario, y le dice automáticamente: a menos de que nazcas de nuevo, de cierto, amén, amén te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una condición necesaria. Así inicia esa conversación, y esa primera parte de los 3 primeros versículos le llamamos la respuesta. Es completamente necesario que nazcas de nuevo. Ahora Jesús continúa en medio de esta conversación, y lo segundo que encontramos es que del versículo 4 al versículo 6, ante una pregunta ahora sí explícita que Nicodemo hace: mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede alguien nacer siendo ya viejo? Y decíamos que no es que él literalmente está pensando esto, sino que no alcanza a comprender cómo puede suceder, y Jesús le hace una ampliación. Jesús explica ahora realmente cómo es necesario, o cómo este nacimiento no es posible realizarse por ninguna de nuestras obras, por ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, sino que es algo completamente espiritual y que el Espíritu produce. Y Jesús usa una figura muy conocida del Antiguo Testamento, y relaciona el tema de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. A esta sección comprendida entre el 4 y el 6 nosotros le llamamos religión, porque lo que Jesús está haciendo con Nicodemo es mostrarle cómo absolutamente todo lo que él creía que era posible para acercarse a Dios, o para estar más cerca de Dios, incluso para entrar y pertenecer al reino de Dios, es inútil, porque esto es algo que solo él puede hacer, y la forma en la que lo hace, y esta figura nos evoca a el profeta Ezequiel, es a través del agua, que representa purificación. No está hablando ni del bautismo ni de ningún rito religioso, sino que está hablando de cómo Dios purifica, de cómo Dios ahora esparce agua limpia. Cada vez que en el Antiguo Testamento se usaba esa figura de el agua, esta figura tenía que ver con la limpieza, con la purificación. Y lo que Jesús le está queriendo decir a Nicodemo entonces es: Nico, es necesario que el Señor mismo te limpie. Y esta es una obra que hace el Espíritu Santo, transformando el corazón de piedra en un corazón de carne, tal como lo profetizó Ezequiel. El profeta Jeremías también tiene una figura maravillosa con esto del corazón, de que Dios ahora iba a poner su ley dentro de este corazón que es renovado, de este corazón que es transformado, y que se iba a levantar un pueblo cuyo deleite, que ama agradar a Dios, porque la ley de Dios va a ser puesta, ya no estará más escrita en tablas, dice el profeta Jeremías, ya no estará más escrita por fuera, sino que ahora estará dentro, y que ahora se va a levantar un pueblo cuyo deleite es agradar a Dios y todo lo que eso implica. Ahora, lo que vamos a encontrar desde el versículo 7 hasta el 10 es nuestra tercera R. Y yo le decía que ya este es el punto de quiebre, ya esta es la última parte de un diálogo, porque ya Jesús se da cuenta de que, a pesar de darle respuesta en primer lugar a Nicodemo, y a pesar de esa respuesta haberla ampliado, ha llegado un momento donde Jesús entiende: esta conversación ha terminado y ahora es necesario hacer un despliegue y un discurso maravilloso, porque en el diálogo parece que Nicodemo sigue sin comprender, y por eso es que vamos a encontrar del versículo 7 al 10, y específicamente en el 10, esa respuesta tan dura de Jesús al decirle: ¿cómo así que tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y dicho categóricamente, el original dice: eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas.
decir, con lo que sabes, con lo que has estudiado, y si eres verdaderamente maestro de Israel, que ha visto todo el Antiguo Testamento y ha estudiado adecuadamente el Antiguo Testamento, para ti esto no debería ser motivo de asombro, porque si hubieses leído adecuadamente el Antiguo Testamento, comprendieras que este siempre ha sido el plan de Dios. Es durísimo. Así que le pido que se ubique una vez más. Vamos a hacer un zoom aquí en esta sección, vamos a hacer un acercamiento. Mire puntualmente donde quedamos. El domingo pasado terminamos el versículo 6, ahora ubíquese en el 7 y vamos a leerlo del 7 al 10. Le dice Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí Jesús va a usar una serie de expresiones que es importante poder describir. Lo primero, en el versículo 7, es que Jesús usa la expresión: os es necesario nacer de nuevo. Yo no sé si usted ha ido siguiendo en esta lectura el énfasis y dónde está la insistencia de Jesús de llevarlo a contemplar precisamente esa necesidad estrictamente necesario. Jesús ha usado diferentes expresiones. Recuerden cuando tratamos la respuesta en el versículo 3, Jesús le dijo: amén, amén. De cierto te digo. Usa un énfasis para decir: esto es importantísimo, esto es crucial, esto es ineludible, esto es completamente cierto, esta es una verdad que necesitas entender, creer. Amén, amén, de cierto te digo. Después, en el versículo 5, otra vez Jesús va a decirle lo mismo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez Jesús le habla de nacer, le amplía un poquito, no le dice nacer de nuevo, sino que le dice que este nuevo nacimiento se da mediante esta transformación y esta limpieza que el Espíritu Santo produce en nosotros, transformando y cambiando nuestro corazón. Y ahora en el versículo 7 Jesús usa una expresión muy fuerte y Juan registra esta expresión: es necesario, en varias oportunidades. Y es necesario, es usado por ejemplo para referirse a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. La necesidad de que Cristo vaya siendo incrementado, vaya creciendo en nosotros, mientras que nosotros vayamos bajando, menguando. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero esta expresión también es usada por Juan en su evangelio para hablar de la necesidad de la crucifixión, de cómo la cruz es estrictamente necesaria. Esta necesidad de la crucifixión, esta necesidad de que Jesús vaya a la cruz. Juan también va a usar la expresión: es necesario para la necesidad de la resurrección. Yo me voy a ir, yo es necesario ahora que Jesús resucite. Y esta necesidad de la resurrección también está planteada allí. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es: bueno, Nicodemo, es momento de que pases de la perplejidad, ¿cierto? A Nicodemo se le está cayendo toda la estantería, a Nicodemo todos esos conceptos que él pensaba que ya estaba llegando y que ahora le está diciendo Jesús ni siquiera ha comenzado. Está produciendo el efecto de que él esté perplejo, está maravillado, está asombrado. Jesús le dice: bueno, ahora es necesario que pases de la perplejidad
que te ha producido toda esta conversación de lo equivocado que estabas, cómo funcionaba el reino de Dios, y es necesario que ahora busques nacer de nuevo. Es necesario, si quieres entrar, si de verdad eres un buscador diligente del reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Por tus obras de justicia está dicho que no es posible. Esta es una obra del Espíritu, y ahora Jesús va a hacer un tercer intento de explicarle a Nicodemo. Ya le dijo, el que no nace de nuevo, ya le dijo, bueno, esto se produce por medio de la transformación, que así como el agua purifica, así el Espíritu Santo nos purifica. Y ahora Jesús le va a utilizar otra metáfora u otra ilustración para ver si Nicodemo la coge, la capta. Y la metáfora es una metáfora muy sencilla. Jesús le dice, mira, así como el viento sopla de donde quiere y tú alcanzas a percibir su sonido, tú oyes su sonido, pero no eres capaz de saber de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al viento no se le puede controlar, el viento sopla de donde quiere. Se puede conocer ciertos parámetros de él, su dirección, se puede conocer su velocidad, pero en términos generales, con precisión de dónde viene y a dónde va, no es posible hacerlo. Sin embargo, los resultados son evidentes, se pueden percibir. Lo que produce sí se puede ver. Es decir, su acción, su accionar. Y ahí es donde Jesús quiere centrar su atención. Tú puedes percibir los efectos, así no logres comprender toda la magnitud que hay detrás. Los efectos son visibles. Y esto es a donde Jesús le quiere decir a Nicodemo que asimismo en la obra del Espíritu es evidente, se puede percibir, y que de alguna manera esta obra del Espíritu y este nuevo nacimiento tienen una conexión con una nueva identidad y con unas nuevas características. Es decir, sus efectos son visibles. La obra de regeneración, de cambio, de transformación que Él produce soberanamente en nuestro corazón, no se puede controlar ni se puede predecir y quizás no se pueda medir, pero sí va a ser evidente. ¿Okay? Nosotros no alcanzamos a comprender en su totalidad cómo puede hacerse estas cosas. Nosotros no entendemos a profundidad todo lo que hay detrás, pero sin embargo es evidente de que así sucede, y la forma en la que es evidente es que los resultados de este nuevo nacimiento y el efecto de la obra del Espíritu en nosotros se pueden palpar, se pueden ver, sus efectos son visibles. Es decir, todo aquel que nace del Espíritu experimenta una vida transformada. Les decía el domingo pasado que interesante, porque Jesús le está diciendo a Nicodemo aquí, hay una nueva identidad. Aquí hay unas características evidentes. Cuando hablamos de identidad, hablamos de un grupo de características que nos distinguen. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder centrar, a pesar de que no alcancemos a comprender. Una vez escuché esta maravillosa ilustración y creo que puede ayudarnos un poco. Nosotros, quizás alguno cuando toma un vuelo, se sube en un avión, no logre comprender en su totalidad cómo es posible que esa masa de acero y de otros materiales pueda elevarse, pueda mantenerse un tiempo en el aire, pueda ir a la velocidad que va y pueda en un momento descender nuevamente y llevarte a otra ciudad. Si yo le preguntara a la gente que quizás ha tenido la oportunidad de montarse en un avión
si entiende todos los principios de aerodinámica, todos los principios de ingeniería que hay en las turbinas del avión, los procesos de combustión, si entiende toda la electrónica y los principios de navegación aérea que hay, si entiende cómo se comunica un avión, no lo sabe, no lo conoce. Sin embargo, el efecto de subirte en un avión, algunos, como me sucede a mí, apenas cae en el asiento tiene que dormirse. No lo hago porque me dé sueño en realidad, sino porque me mareo. No, mentira, yo apenas caigo, me duermo. Pero abrir los ojos y ya estar muchos kilómetros de distancia en otra ciudad, en otra realidad, en otro clima, algunos en un vuelo hasta en otro continente, los efectos son visibles de lo que ese avión fue capaz de hacer, a pesar de que no se conocieran. Esa es una ilustración muy parecida a lo que Jesús le quiere decir a Nicodemo. Quizás esto que está aquí, hay muchas cosas que tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va el viento, pero su efecto es visible, su efecto es conocido. Y parece que Jesús dice, ya con esta ilustración está listo. Y Nicodemo hace una pregunta que produce una respuesta dura de Jesús. Nicodemo responde en el verso 9. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Qué paciencia la de nuestro Salvador con nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es un duro golpe. Y yo creo que quizás lo más maravilloso de toda esta conversación está aquí. En que este duro golpe es quizás lo que termina de estremecer a este hombre. Porque quizás esta pregunta de Jesús le ayuda a pensar, bueno, ¿y qué he hecho con mi vida hasta este momento? Si se supone que esto es lo que yo debía entender de mi estudio de las Sagradas Escrituras, que he enseñado hasta el momento. Si soy maestro en Israel, se me sacuden los cimientos con esto. ¿No sabes esto? Nicodemo tenía una reputación. Nicodemo tenía un título. Nicodemo tenía un renombre. Pero según lo que Jesús le acaba de decir, no ha leído correctamente aquello que se puede conocer. Es decir, si bien algunas cosas no vas a alcanzar a comprenderlas, porque son un misterio, hay otro grupo de cosas que el Señor sí nos ha revelado en su palabra. Un texto por allá en Deuteronomio que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros sus hijos, para que ahora caminemos y estemos en ellas. Si no estoy mal, es Deuteronomio 29. Es decir, hay un grupo de cosas que sí se nos han dado a conocer, que podemos conocer. Y esas cosas están en su revelación, en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y Jesús entonces le va a enseñar ahora a Nicodemo un importante concepto. Y es que todas estas cosas que nos han sido reveladas, todas estas cosas que nos han sido dadas y están puestas por Dios en toda la historia bíblica, tienen un hilo conductor. Y es que desde el inicio, cuando uno estudia adecuadamente las Escrituras y cuando uno hace un estudio correcto y adecuado de aquellas cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra, uno debería llegar a la conclusión desde el Antiguo Testamento de que esto que Jesús está hablando con Nicodemo no es algo novedoso, no es algo que Dios se acaba de inventar, no es algo que Dios está haciendo a partir de esto. De la entrada del Salvador en el mundo, de la encarnación de Cristo,
que no ha iniciado ahí, sino todo lo contrario. Que en la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento, esta encarnación es la culminación de todo este Antiguo Testamento. Ahí en la encarnación de Cristo se le da cumplimiento a todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba y se refería. Y que nosotros deberíamos entender que el plan de Dios, su plan salvador, siempre ha sido ese. Siempre ha sido el mismo. No es que Dios está cambiando de planes. No es que Dios está haciendo ahora algo distinto o se está saliendo del plan. Sino que el plan salvador de Dios se está dando tal cual Dios lo ha diseñado. Se está cumpliendo tal cual la agenda de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú eres maestro, si tú has enseñado y lo que tú enseñas verdaderamente la Escritura y lo que Dios nos ha dado, tú deberías haber llegado a esa conclusión. Es decir, la salvación, el nuevo nacimiento, el ser hijos de Dios, nunca ha sido un premio a lo que el ser humano puede hacer por sus buenas obras. Jamás. Siempre ha sido un don de gracia que Dios da a pecadores que se arrepienten y que se hace posible por medio de la fe. Y siempre está en connotación con la obra de Cristo. Automáticamente, cuando el pecado ingresa a la humanidad, lo vemos desde el inicio, en el Génesis mismo. En Génesis 3 ya hay una promesa de la entrada de Cristo para salvar. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, es lo que está ahí en Génesis 3 con las sentencias que Dios va dando. Y Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, o que alguien nacido de esta mujer a quien ha engañado, la simiente de la mujer le va a dar un golpe mortal en la cabeza, y que su simiente, la simiente de la serpiente, le va a dar un golpe doloroso a esta persona en el calcañar, al morderlo en el calcañar, en el talón. Es decir, apenas uno lee eso en Génesis, ya en clave cristológica, ya uno entiende de que ahí mismo está ya gestándose el proceso de salvación, el plan redentor de Dios, en que esta entrada del pecado no tiene la última palabra, sino que nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es decir, todo el Antiguo Testamento y todo lo que vemos es la historia de la salvación. Es Dios ahora formando un pueblo, sacando ese pueblo, para de ese pueblo sacar al Salvador, para este pueblo poderlo distinguir de los otros pueblos de la tierra, pero siempre ordenando todo para que de ese pueblo, de esa simiente, de ese linaje, poder sacar al Salvador y cumplir el plan salvador prometido. Y aquí es donde está lo más maravilloso de todo, de que este nuevo nacimiento, este lavamiento, esta salvación y esta recreación siempre ha sido el plan de Dios. Sin embargo, hasta este momento, los maestros como Nicodemo habían puesto el énfasis en el lugar incorrecto. Ellos habían enfatizado la ley, pero no la conversión al Señor. Es decir, ¿cómo habían llegado ellos hasta donde habían llegado? Ellos hoy decían, nosotros somos hijos de Abraham. La pregunta que no habían contestado es, ¿de qué forma Abraham había sido justificado? ¿Fue justificado Abraham por cumplir las obras de la ley? ¿Cómo? Si ni siquiera existía la ley. Porque Abraham es mucho antes de la ley. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos con que Abraham fue justificado por medio de la fe.
creyó Abraham. Y por su fe le fue contada por justicia. Qué asombroso, qué maravilloso. Es decir, Abraham fue justificado por medio de la fe. Y cuando alguien hace una lectura en el Nuevo Testamento, como lo hace el apóstol Pablo, acerca de lo que sucedió con Abraham allá en el Antiguo Testamento, dice, nosotros somos justificados de la misma manera. Nosotros somos justificados por medio de la fe. Así que somos contados de la misma manera que fue el creyente Abraham. Y a Abraham se le prometió que de su simiente, es decir, la promesa que se le hizo a Abraham es: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, a Abraham se le estaba diciendo de que la simiente de él iba a permitir que la bendición fuera extendida a todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo dice, mucho cuidado, porque esa simiente no es Isaac. Esas simientes no son los descendientes directos de Abraham, sino que en Abraham, por cuanto Abraham creyó, se estaba gestando la entrada, y dice el apóstol Pablo en Gálatas, de que su simiente es Cristo. Pablo está haciendo una lectura de esos sucesos en clave cristológica. La simiente es Cristo. Y ahora, quien pone la fe en Cristo es justificado por medio de esta fe. Ahora, quien pone la fe en Cristo es declarado justo. Así que en eso es que nos parecemos a Abraham. No por tener su sangre, ni su ADN, ni como ellos pensaban, nosotros somos hijos de Abraham somos, ¿no? Es a causa de la fe, una fe como la que Abraham tuvo. Es decir, ellos decían somos hijos de Abraham, pero habían ignorado que Abraham había creído y que por esa razón le fue contado por justicia. Ellos buscaban rectitud para poder justificarse, pero se habían olvidado de que el profeta Habacuc declaraba de que el justo vive por la fidelidad de Dios, por la fe. El justo por la fe vivirá, no a causa de sus propias obras. El justo vive por fe, por fidelidad. Ellos habían buscado y habían leído y releído, igual que nosotros lo hicimos en la escuela bíblica, los salmos. Habían estudiado los salmos para buscar qué leyes había que cumplir. Pero ignoraron que aún los mismos salmos, y era una de las cosas que comentábamos también en nuestro conversatorio, apuntan al Salvador, apuntan al Mesías. Y que los mismos salmos declaran maravillosamente, como lo puede hacer David en sus salmos, de que el corazón contrito y humillado él lo recibe, de que él no se agrada de los sacrificios. Y David dice, yo podría ofrecerte cualquier sacrificio, pero lo tuyo es la obediencia, lo tuyo es el corazón contrito y humillado. Lo que te agrada es eso. Eso está en los salmos. De que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien tú no acusas de nada. Eso está en los salmos, en el Salmo 32. Y entonces estos hombres no habían hecho la lectura correcta. Por eso me gustó muchísimo en la escuela bíblica cuando nuestro hermano Henry, antes de entrar en la profundidad, tuvo que hablarnos de cómo se relaciona en medio de todos los escritos hebreos esta parte de los salmos, ¿no? Y qué papel juega. Y que nosotros tenemos esa lectura lineal, decía él, de la historia bíblica, pero que el Antiguo Testamento, la culminación, todo está apuntando a Cristo, todo está apuntando a Él, y que nosotros, para poder hacer una lectura correcta
de todo tenemos que verlo de esa manera, en clave cristológica, decía él. El poderlo mirar de qué manera Cristo está reflejado en el Antiguo Testamento es la manera correcta de interpretar la Biblia. Dicho en conceptos teológicos y profundos, Cristo, esto siempre se lo escucha el pastor Marcos Díaz, es la clave hermenéutica. O sea, es la clave para poder interpretar. Eso en palabras teológicas. En palabras prácticas es, Cristo es la tapa del frasco. Es la interpretación final de todo. Es quien cierra absolutamente todo. La interpretación bíblica, porque todo está apuntando a él. Y está tropezando entonces Nicodemo con esta simplicidad. Para que nuestro corazón arda, cuando leemos la Biblia, tiene que verse de esa manera. Tiene que verse en clave cristológica, de qué manera apunta a Cristo. Es por eso que los caminantes de Emaús quedan con esa sensación, porque ellos van tristes. Y el relato de Lucas 24 me encanta por esa razón, porque ellos van desesperanzados. También lo tratamos en la escuela bíblica. Van adoloridos, van tristes, van cabizbajos. Dice, todas nuestras expectativas se perdieron. Pensábamos que habíamos encontrado al Mesías. Pensábamos que ahora sí que esto iba a cambiar. Van desilusionados, desesperanzados. Y se les une un tercer caminante y dice, ¿qué pláticas son estas que tienen? ¿De qué están hablando? Y esa conversación maravillosa donde le dice, oye, ¿tú en qué mundo vives? ¿No te has enterado de lo que ha sucedido? Jesús Nazareno, nosotros creíamos que lo habíamos encontrado, pero lo crucificaron, lo mataron. Y sin embargo ahora hay unas mujeres que dicen que ya el cuerpo no está, están confundidos. Unas mujeres fueron al sepulcro y dice que ha resucitado. ¿Ahora qué? Y este tercer caminante le dice, ay, tardos de corazón. ¿Cuánto les ha costado poder entender realmente lo que los profetas realmente dicen acerca del Mesías? Y miren, eso es tan increíble, porque el texto de Lucas 24 dice que comenzando desde Moisés hasta los profetas, les hace Jesús una exposición de cómo todas esas cosas era necesario que se cumpliesen en el Mesías. Te voy a interpretar, te voy a comentar, te voy a explicar realmente qué es lo que se ha debido entender cuando se comenzaba a leer desde Moisés hasta los profetas acerca del Mesías. Esta conversación se extiende, los caminantes le piden, no te vayas, quédate con nosotros, ya es tarde. Tan pronto Jesús parte el pan, dice que sus ojos son abiertos y dice, es Él. Jesús desaparece y quedan ellos dos con una sensación completamente distinta a cómo llegaron. Venían desesperanzados. Siempre habían tenido a Moisés, siempre habían tenido la ley, siempre habían tenido los profetas, siempre habían tenido los salmos, pero nunca antes había cobrado sentido para ellos todo lo que ahí estaba. Ahora que ha llegado Jesús y se los muestra, se los abre, la sensación es otra. La sensación de estos desesperanzados es, no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Nuestro corazón arde. Es decir, la única manera de que esto pueda dejar de ser palabra hueca, palabra vacía, sin sentido, o quizás deje de ser simple mandamiento, simple ley, simple escrito histórico, es que se pueda interpretar de la manera correcta de cómo todo esto está llevando a la consumación del plan perfecto y redentor de Dios en Cristo Jesús. Qué tremendo, qué maravilloso. En Juan capítulo 5, Jesús está hablando acerca de los testigos, los que dan testimonio acerca de Él. Y en medio de esa conversación,
Jesús vuelve y le dice a todos estos religiosos extremos, le dice, si ustedes hacen un estudio de las Escrituras, Juan capítulo 5, 39, siempre le he dicho, ahora vamos a estudiar algún día realmente todo lo que hay en el Evangelio de Juan. Pero Jesús le dice, ustedes hacen un estudio, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Ustedes han leído a Moisés, así que no se preocupen, yo no los voy a acusar, no voy a ser yo el testigo en contra suya. Ustedes ya tienen a Moisés. Pero si ustedes hubieran leído correctamente a Moisés, creerían mis palabras. Jesús les dice sorprendentemente, bueno, búsquelo, Mateo 5:39 en adelante. De mí habló Moisés. Vaya y búsquelo, letras. Y dice, si ustedes no le creyeron, tienen a Moisés por profeta, tienen a Moisés como referente. Si no le creyeron a Moisés, lo que digo acerca de mí, mucho menos me van a creer a mí. Así que ya ustedes tienen quien les acuse. Porque de mí habló Moisés. ¡Qué tremendo! ¿No les parece? Y yo me imagino la cara de todos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué momento? ¿Qué he leído? Yo no sé si a usted le ha pasado algunas veces con ciertos pasajes de la Biblia, que cuando uno se encuentra con estos grandes maestros que el Señor utiliza en la forma en la que lo usa, gente juiciosa, gente seria en el estudio de la palabra, que cuando coge un pasaje, con obviamente todo el respaldo del Espíritu Santo que ha inspirado la palabra, ahora abre ese texto bíblico y nos los expone, y uno queda con la sensación de cuántas veces leí ese texto. Uno queda con la sensación de cuántas veces pasé por ese texto y no me di cuenta de lo que ese texto decía. Solo hasta hoy tiene, por eso es que la Biblia dice que esta palabra es viva, ¿no? Hasta hoy cobra esa vida, hasta hoy inyecta esa vitalidad. Y dice, wow, hasta hoy lo veo. Hasta este momento, bueno, en algunas ocasiones no producto de una exposición bíblica, sino producto también de la reflexión personal y del estudio serio de la palabra. Uno está ahí en un momento de la vida quizás donde está necesitando algo y que el Señor sabe que está necesitando eso. Y cuando lo lee, esa iluminación del Espíritu Santo en nuestro corazón viene a nosotros y dice, wow, nunca había leído, nunca había entendido, nunca había comprendido la profundidad de esto y hasta ahora lo veo. Yo me imagino a esa gente a la que Jesús le está diciendo, de mí habló Moisés. Vaya y lea, vaya y vuelva a leer, que ha enseñado, dice, ¿dónde? Los profetas, a los caminantes de Maús, dice que hace ese paso por los profetas, es decir, a lo largo de todos los libros, a lo largo de todo lo que la Biblia enseña, el mensaje es uno solo. Dios salva por gracia a pecadores arrepentidos que acuden a Él en fe, en arrepentimiento y fe. Eso es lo que nos quiere decir. Y aunque Nicodemo había sido reconocido como un profesor, como un maestro, ahora Jesús le está diciendo, eres un mal aprendiz. Enseñas muy bien, pero aprendes muy mal. Te has dedicado a enseñar, pero no has aprendido. Vaya y revise. Y su pregunta indica ese poco progreso, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Está todavía con todas las aclaraciones que Jesús le ha hecho, con todo lo que Jesús le está diciendo, con todo lo que está oyendo, no lo puede aceptar. Su sistema religioso se está cayendo, se está dando cuenta de que entonces la salvación es solo una obra soberana de Dios actuando sobre el ser humano, dando por gracia a su Espíritu Santo, y esta falta de entendimiento para Jesús no tiene excusa.
Para Jesús, Nicodemo debería entender eso si era verdaderamente un maestro. Y por eso le dice de la forma en la que le dice, tienes que revisar entonces lo que has enseñado, porque si eres maestro en Israel, deberías saber estas cosas. Yo lo que creo es que Nicodemo también es una muestra no solo de aquellos que quieren acercarse a Jesús con un interés distinto, cautivado por una señal o cautivado por las cosas que puedan recibir de Jesús. Nicodemo hasta este momento no es solo una muestra de aquellos que no quieren ser identificados plenamente con Jesús y van de noche, van en lo oculto, van como que no me relaciones mucho con Él, sino que hay algo peor, y es que Nicodemo también puede ser la muestra de cómo el efecto de un sistema religioso puede poner a una persona en el autoengaño de creer que está muy cerca de Dios cuando está muy lejos de Él. Y cuando digo sistema religioso no me refiero simplemente a ritos, no me refiero simplemente a todo lo que siempre hemos hablado, a gente que cree que por tener esto o realizar estas ciertas cosas, sino aún nosotros mismos revisarnos, aparentemente los que decimos ser cristianos, hasta qué punto nosotros tenemos que aún arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. ¿Qué es eso, Luis? ¿Qué es eso de arrepentirnos de nuestro arrepentimiento? De cuántas de las cosas que nosotros hacemos como cristianos, ¿cierto? Las hacemos con el objeto de poder manipular y de poder, es decir, cuando me arrepiento, ¿qué tanto hay en mi corazón para decirle, Señor, mira la forma en la que me arrepiento? Lo mío sí es un arrepentimiento genuino. ¿Cuántos de lo que nosotros pretendemos hacer como servicio a Dios y como culto a Dios llevan una motivación incorrecta? Y por eso decía, ¿cuántos están autoengañados creyendo que están cerca de Dios? ¿Cuánto de la gente que cuando damos, por ejemplo, una ofrenda, creemos que Dios está en deuda con nosotros producto de eso? Cuando prestamos un servicio, Señor, mira lo exhausto que he quedado después de, qué sé yo, después de hacer esto. ¿Cuánto de eso, de ese fariseo hay en nosotros si nos raspan un poquito debajo de la piel? ¿Cuántos de nosotros sí creemos perfectamente en la justificación por fe, pero en lo más profundo de nuestro corazón también estamos todavía con lo que hacemos intentando ganarnos favor de Dios? Y eso también a la luz de lo que un evangelio distorsionado como el evangelio de la prosperidad enseña, por ejemplo. De que ahora, en la medida que yo estoy dando, estoy siendo fiel, mira que tienes que ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu primicia, con la no sé qué, con el dinero, con el pacto, con la siembra, con la... Entonces hay diezmo, ofrenda, pacto, siembra, apartado, semilla, 7 y 4. Entonces tú dices, wow, con esto tengo que estar coronado, o sea, ya, con esto tengo que tener, y te dice, no, y entonces el cielo es como un banco, y esto es una cuenta bancaria en la que estás depositando. ¿Cómo está tu cuenta bancaria? Entonces esa idea se transmite y dice, wow, mi cuenta está vacía, ¿qué hago para llenar mi cuenta? Es una perversión del evangelio. Porque lo que la Biblia enseña y lo que nuestro evangelio nos indica es que Dios tuvo que armar todo este plan de salvación para que ahora en la obra de Cristo su justicia, y voy a usar el término técnico, me sea imputada. Es decir, yo soy declarado justo no por lo que yo haga o por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo. Es decir, en esa cruz el Padre trató a Cristo como yo merecía ser tratado,
para que ahora el Padre me pueda tratar a mí como si hiciera las obras justas de su Hijo. Una justicia imputada. Tú sabes, ¿quieres entender cuánta justicia, usando el ejemplo del banco, hay en tu cuenta? Realmente a la luz de lo que el Evangelio enseña. La justicia de Cristo. Eso es lo que hay, porque fue puesta ahí por su obra en la cruz. Entonces déjate de dar que porque tú. Sí, ahora, esta fe que salva no está sola, ¿cierto? Esta fe que nos salva, que nos redime, sí está acompañada de unas evidencias, pero no son la causa de nuestra salvación y de nuestra redención. Yo lo que creo es que Nicodemo es ese triste ejemplo también de cómo este legalismo o este intento religioso puede adormecer y puede hacer que una persona, aún la revelación de Dios, se le oscurezca. Es decir, esto es tan adictivo que la gente puede tener la palabra de Dios enfrente, saber que lo que le están enseñando es algo completamente distorsionado, pero persistir porque es oscura esta revelación, porque él quiere seguir, le gusta más eso de que yo puedo controlar ciertas cosas. Lo más probable es que Nicodemo termine siendo un discípulo y que estas duras palabras de Jesús terminó cambiando toda su percepción y todo lo que él pensaba que sabía. Nicodemo termina defendiendo ante el Sanedrín a Jesús. Allá en el capítulo 7 de Juan, del verso 50 en adelante. Nicodemo, después que le daba pena que lo asociaran con Jesús, Nicodemo después va con José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para sepultura. Cuando tú lees eso, deberías estremecerse. Juan 19, 38 dice que son ellos los encargados de hacer este preparativo, esta preparación del cuerpo de Jesús. ¿Usted sabe quiénes preparaban el cadáver? ¿Cierto? Un cadáver lo tenía que preparar las mujeres de los dolientes, las mujeres y los esclavos. Son los encargados de preparar un cadáver. Era una labor de mujeres y de esclavos. Por eso es que decimos o creemos que hay evidencia y testimonio de que seguramente Nicodemo llega a ser un discípulo, porque este que viene de noche para que no lo relacionen con Jesús, ahora tiene una comprensión asombrosa. El Evangelio termina transformando absolutamente toda nuestra vida. Aún con qué me identifico, a quién quiero agradar. Puede ser contado nuestra masculinidad, nuestra feminidad, nuestra visión del mundo, nuestra visión racial, nuestra visión laboral, nuestra visión familiar, laboral, todo cambia, es transformado por la visión del Evangelio, de un encuentro con Jesús. Y este que no quiere que lo relacionen con Jesús termina preparando su cuerpo a la sepultura como si fuera un esclavo. Porque ya no importa perderlo todo cuando lo has ganado a Él. ¿Y a qué nombre vamos a cuidar si tenemos en nosotros el nombre de Cristo? Mis amados hermanos, si esta enseñanza está clara en cada uno de nosotros y podemos interpretar y leer cada pasaje de la Biblia en clave cristológica, como lo aprendíamos en la escuela bíblica, cual caminantes de Emaús, verdaderamente nos va a arder el corazón cuando leemos la Escritura. Los que tenemos la posibilidad de enseñar, la responsabilidad es doble, ¿no? Nuestra responsabilidad es doble para poder encarnar este mensaje
y no sacar del marco cristológico. Cualquier cosa que enseñamos tiene que apuntar a Cristo, porque si no es vano. Quien enseña un libro como Proverbio y lo desconecta de que Cristo es la verdadera sabiduría de Dios, lo que enseña son refranes y moralidad. Solo moral y unos dichos. Pero quien logra conectar eso con que Proverbios inicia diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que está en completa armonía con el entendimiento de que Cristo es la sabiduría de Dios, lo que está diciendo es: ser verdaderamente sabio es conocer a Cristo, y por medio de Cristo se vive realmente como a Dios le agrada. Te invito a orar. Señor, te doy gracias por este día y por la oportunidad que nos das de poder mirar estas cosas, quedar perplejos como Nicodemo, pero ver la necesidad de pasar de la perplejidad a esta urgente necesidad de que tú transformes todo en nuestra vida, aún la forma en la que nos acercamos a la palabra de Dios, aún las cosas que son reveladas para nosotros. Hay muchas cosas que quizás no entendemos, hay muchas cosas que quizás no alcancemos a comprender. Lo más maravilloso es que también hay muchas cosas que nos has dejado a nosotros. Y que todo lo que nosotros conocemos de ti, lo conocemos porque te plació revelarnos. Este misterio de la reconciliación lo podemos entender porque, a pesar de que era un misterio, tú lo quisiste revelar, encarnando al Salvador en tu palabra, Señor. Hoy miramos cómo Cristo es el hilo conductor de toda la Biblia. En el principio inicia nuestra Biblia. Termina con un amén, y Él es el principio, es el amén. Alfa y omega, principio y fin. Desde el comienzo hasta el final, Señor. ¿Cuánto tiene que cambiar nuestra percepción de la revelación tuya para responder adecuadamente y hoy ser contados, ya no en un asunto de raza ni de linaje físico, sino que yo pueda entender cuál es la verdadera razón por la cual puedo ser contado con el creyente Abraham, y es porque nos une una fe como la del creyente Abraham, Señor. Una fe no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que tú has hecho, y por lo cual la justicia de Cristo nos ha sido imputada, Señor. Muchísimas gracias por tu fidelidad y por tu amor y por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada una de sus familias. Protégeles, guárdales, Señor. En medio de cada una de las actividades que realicen, guarda sus vidas, Señor. Y que nosotros podamos tener siempre presente esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. Recuerden que además de esta exposición, también las clases de Escuela Dominical de los Párvulos, de los principiantes, están en la página, y que el resto de las otras clases se están reuniendo por Zoom, para que también esté atento ahí a que los chicos se puedan conectar y puedan realizar las actividades en nombre de toda nuestra familia y de los que se acaban de levantar. Queremos enviarles un caluroso saludo y nuestro deseo de poder pronto estar junto a ustedes también, pero confiando en que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y que en su mano están nuestros tiempos. El Señor les bendiga y les guarde. Recuerden siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. Bendiciones, mis amados.